Buenas noches para todos los que ven este video. Tengo el agrado de presentarles el artículo 78 al 208 del Código Civil guatemalteco. Comencemos. El matrimonio, institución social. El matrimonio es una institución social por la que el hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Artículo 79. El matrimonio se funda con la igualdad de derechos y obligaciones, en donde ambos cónyuges en su celebración deben cumplirse todos los requisitos y llenarse las formalidades que exige este código para su validez. Artículo 80. Esponsales. Los esponsales no producen obligación de contraer matrimonio, pero dan lugar a demandar la restitución de las cosas donadas y entregadas con promesa de un matrimonio que no se efectuó. Artículo 81. Aptitud para contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Artículo 82. Derogado. Artículo 83. Prohibición de contraer matrimonio. Se establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio. Artículo 84. Derogado. Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse el matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuera notificada legalmente al mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Artículo 86. Matrimonio celebrado fuera de la República. El matrimonio celebrado fuera del territorio nacional en la forma y con los requisitos que en el lugar de su celebración establezcan las leyes producirán todos sus efectos en la República a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo por alguna de las causas determinadas en este código. Artículo 87. Nacionalidad. La guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad a menos que quieran adoptar la de su cónyuge, en cuyo caso deberá hacerlo constar expresamente en las diligencias matrimoniales. Párrafo 2. Impedimentos para contraer matrimonio. Artículo 88. Casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral los hermanos medios hermanos. Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas casadas y unidas de hecho con personas distintas de su convivencia, mientras no se haya disuelto legalmente esta unión. Artículo 89. Ilicitud del matrimonio. No podrá ser autorizado el matrimonio. 1. Derogado. 2. Derogado. 3. Inconstitucional. Derogado. 4. Del tutor y del protutor o de sus descendientes con la persona que esté bajo su tutela o protutela. 5. Del tutor o del protutor de sus descendientes con la persona que haya estado bajo su tutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas de su administración. 6. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciera inventario judicial de los bienes de aquellos ni garantizare su manejo a salvo que la administración pasare a otra persona y del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Artículo 90. Sanciones. Si no obstante lo prescrito en el artículo anterior fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley y las personas que se refieren los incisos 4 y 5 perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por intestado. Artículo 91. Si el funcionario que interviene en el acto tuviera conocimiento de la existencia de algún impedimento legal, ya por razón de oficio o por denuncia del Ministerio Público o de cualquier persona, ordenará la suspensión de las diligencias matrimoniales y no podrá proseguirlas sino hasta que los interesados obtengan resolución favorable por la autoridad competente. Si la denuncia no fuere ratificada, quedará sin efecto. Párrafo 3. Celebración del matrimonio. Artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que hagan sus veces o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. También podrá autorizar al ministro de cualquier culto que tenga esa facultad otorgada por la autoridad administrativa
que corresponden. Artículo 93. Formalidades. Las personas civilmente capaces que pretenden contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos, legalmente identificados, declaración sobre los puntos siguientes que hará constar en acta: nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión u oficio, nacionalidad y origen, nombres de los padres y de los abuelos si lo supieren, ausencia del parentesco entre sí que impida el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten si no presentaren escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Artículo 94. Derogado. Artículo 95. Contrayente que fue casado. El contrayente que hubiese sido casado presentará el documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Si hubiese tenido hijos, comprobará estar garantizada la obligación de alimentarlos, y si tuviere bienes de menores bajo su administración, presentará el inventario respectivo. Artículo 96. Contrayente extranjero. El contrayente que fuere extranjero o guatemalteco naturalizado debe comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos en el diario oficial y en otro mayor de circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuera celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, estos perderán su efecto legal. Artículo 97. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida a los centros de atención médica públicos o por un médico y cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa incurable, perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia, o que tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en que se carece de médico y cirujano colegiado activo o de centros de atención médica públicos y quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. Artículo 98. Señalamiento de día y hora. Cerciorado el funcionamiento de la capacidad de los contrayentes y cumplidos en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio o procederá a su celebración inmediata. Artículo 99. Ceremonia de la celebración. Estando presentes los contrayentes, procederá el funcionario que debe autorizar el matrimonio a dar lectura a los artículos 78 y del 108 al 112 de este código. Recibirá de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso de tomarse respectivamente como marido y mujer. Enseguida los declarará unidos en matrimonio. El acta deberá ser aceptada y firmada por los cónyuges y los testigos si lo hubieren, poniendo su impresión digital los que no sepan hacerlo, además del funcionamiento autorizante. Artículo 100. Constancia del acto. Una vez efectuado el matrimonio, el funcionario que lo autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes. Razonará las cédulas de vecindad y demás documentos de identificación que se le presenten y enviarán aviso a la oficina de registro de cédula de vecindad respectiva dentro de los 15 días siguientes a la celebración de dicho acto para que se hagan las anotaciones correspondientes. Artículo 101. Actas de matrimonio. Las actas de matrimonio serán asentadas en el libro especial que deberán llevar las municipalidades. Los notarios harán constar el matrimonio en acta notarial que deberá ser protocolizada y los ministros de los cultos en libros debidamente autorizados por el Ministerio de Gobernación. Artículo 102. Copia del acta de registro civil. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la celebración del matrimonio, el alcalde que lo haya autorizado deberá enviar al registro civil que corresponda a copia certificada del acta, y los notarios y ministros de los cultos aviso circunstanciado. La falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada en cada caso con multa de 1 a 5 quetzales que impondrá el juez local a favor de la municipalidad. Artículo 103. Todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio. Las diligencias, constancias, certificaciones, avisos y testimonios relativos al mismo se extenderán en papel simple. Artículo 104. Cuando se trate de matrimonios que deban celebrarse fuera del perímetro de la sede municipal, el alcalde o quien haga sus veces concurrirá a donde sea necesario siempre que los interesados faciliten los medios de transporte. Artículo 105. Matrimonio en el artículo de muerte.
En caso de enfermedad grave de uno de ambos contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observarle las formalidades establecidas, siempre que no exista ningún impedimento ostensible y evidente que haga ilegal el acto y que conste claramente el consentimiento de los contrayentes enfermos. El funcionario deberá constituirse en el lugar donde sea requerido por los interesados. Artículo 106. Recursos. Contra los actos, providencias y del funcionario que deba celebrar el matrimonio que pongan obstáculo indebido a su celebración, podrá ocurrir los interesados a los jueces de primera instancia o de paz de la jurisdicción, quienes en vista de las justificaciones que se le presenten, resolverán lo que proceda sin demora alguna. Artículo 107. Militares. Los militares y demás individuos pertenecientes al ejército que se hallen en campaña o en plaza sitiada podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tengan ningún impedimento notorio que imposibilite la unión. Dentro de 15 días de terminada la campaña o levantado el sitio, se enviará el acta original de matrimonio al registro civil que corresponda. Párrafo cuarto. Deberes y derechos que nacen del matrimonio. Apellido de la mujer casada. Artículo 108. Por el matrimonio, la mujer tiene el derecho de agregar a su propio apellido el de su cónyuge y de conservarlo siempre, salvo que el matrimonio se disuelva por nulidad o por divorcio. Artículo 109. Representación conyugal. La representación conyugal corresponde de igual forma a ambos cónyuges, quienes tendrán autoridad y consideraciones iguales en el lugar de común acuerdo. Fijarán el lugar de su residencia, arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la economía familiar. En caso de divergencia entre los cónyuges, el juez de familia decidirá a quién le corresponde. Artículo 110. Protección a la mujer. El marido debe protección y asistencia a su mujer. Está obligado a suministrarle todo lo necesario por el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Ambos cónyuges tienen la obligación de atender y de cuidar a sus hijos durante la minoría de edad de estos últimos. Artículo 111. Obligaciones de la mujer en el sostenimiento del hogar. La mujer deberá también contribuir equitativamente al sostenimiento del hogar si tuviera bienes propios o desempeñar algún empleo, profesión, oficio o comercio. Pero si el marido estuviera imposibilitado para trabajar y careciera de bienes propios, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. Artículo 112. Derechos de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Igual derecho compete al marido en el caso de que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia. Artículo 113. Derogado. Artículo 114. Derogado. Artículo 115. Representación de la mujer. En caso de divergencia entre los cónyuges en cuanto al ejercicio de la representación conyugal, el juez de familia, considerando la conducta de cada uno de los integrantes de la pareja, tanto afuera como adentro del hogar, designará al cual de los cónyuges confiere la representación, indicando el tiempo por el cual se le confiere y las condiciones que deberá cumplir el otro cónyuge para recuperar la posibilidad de ejercer nuevamente la misma. En todo caso, la administración se ejercerá individualmente sin necesidad de declaración judicial para darle efecto en los siguientes casos. 1. Si se declara la interdicción judicial de uno de los cónyuges. 2. En caso del abandono voluntario del hogar o por declaratoria de ausencia y por condena de prisión por todo el tiempo que dure la misma. Párrafo quinto. Régimen económico del matrimonio. Capitulaciones matrimoniales. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Artículo 117. Las capitulaciones matrimoniales son los pactos que otorgan los contrayentes para establecer, regular el régimen económico del matrimonio. Artículo 118. Son obligatorias las capitulaciones matrimoniales en los casos siguientes. 1. Cuando alguno de los contrayentes tenga bienes cuyo valor llegue a 2.000 quetzales. 2. Si alguno de los contrayentes ejerce profesión, arte o oficio que le produzca renta o emolumento que sea de 200 quetzales al mes. Si alguno de ellos tuviera en administración bienes de menores o incapacitados que están abajo su potestad, tutela o guarda, y si la mujer fuere guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado. Artículo 119. Las capitulaciones matrimoniales deberán constar en escritura pública o en acta levantada ante el funcionario que haya de autorizar el matrimonio. El testimonio de la escritura o la certificación del acta
se inscribirán en el registro civil una vez efectuado el matrimonio y también en el registro de la propiedad si se afectaran bienes reales o inmuebles sus derechos sobre los mismos. Artículo 120. Son nulas y se tendrán por no puestas las cláusulas del convenio que contravengan las disposiciones de la ley o restrinjan derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí o con respecto a los hijos. Artículo 121. Las capitulaciones deberán comprender la designación detallada de los bienes que tenga cada uno de los cónyuges al contraer matrimonio, declaración del monto de las deudas de cada uno y declaración expresa de los contrayentes sobre si adoptan el régimen de comunidad absoluta, el de separación absoluta o el de la comunidad de gananciales o con las modalidades y condiciones a que quieran ser sujetar. Artículo 122. Comunidad absoluta. En el régimen de la comunidad absoluta, todos los bienes aportados al matrimonio por los contrayentes adquiridos durante el mismo pertenecen al matrimonio conyugal y se dividirán por la mitad al disolverse el matrimonio. Artículo 123. Separación absoluta. En el régimen de separación absoluta, cada cónyuge conserva la propiedad y administración de los bienes que le pertenecen y serán dueño exclusivo de los frutos, productos y acciones y accesiones de los mismos. Serán también propios de cada uno de los cónyuges los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicios personales o en el ejercicio del comercio o industria. Artículo 124. Comunidades gananciales. Mediante el régimen de comunidades gananciales, el marido y la mujer conservan la propiedad de los bienes que tenían al contraer matrimonio y de los que adquieren durante él por título gratuito con el valor de unos y otros, pero harán suyo por mitad al disolverse el matrimonio conyugal los bienes siguientes: los frutos de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, deducidos los gastos de producción, reparación, conservación y cargas fiscales y municipales de los respectivos bienes. 2. Los que se comprenden o permuten con esos frutos, aunque se hagan la adquisición a nombre de uno solo de los cónyuges. Y 3. Los que adquiera cada cónyuge con su trabajo, empleo, profesión o industria. Artículo 125. Alteración de las capitulaciones de los cónyuges. Tienen derecho irrenunciable de alterar las capitulaciones matrimoniales y adoptar otro régimen económico del patrimonio conyugal durante el matrimonio. Las modificaciones de las capitulaciones matrimoniales deberá hacerse por medio de escritura pública que se inscribirá en los registros respectivos y solo perjudicará al tercero desde la fecha de inscripción. Artículo 126. Régimen subsidiario. A falta de capitulaciones sobre los bienes se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de comunidades gananciales. Artículo 127. Bienes propios de cada cónyuge. No obstante lo establecido en los artículos anteriores, son bienes propios de cada cónyuge los que adquiera por herencia, donación u otro tipo o título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades deducidas a las primas pagadas durante la comunidad. Artículo 128. Sostenimiento del hogar. La separación absoluta de bienes no exime en ningún caso a los cónyuges de la obligación común de sostener los gastos del hogar, la alimentación y educación de los hijos y demás cargas del matrimonio. Artículo 129. Menaje de la casa. Corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Artículo 130. Cónyuges extranjeros. El régimen de bienes entre cónyuges extranjeros de una misma nacional se determina a falta de capitulaciones por la ley personal que les es común en el momento de la celebración del matrimonio, y si fueren de distinta nacionalidad, por la del lugar en que los esposos fijaron el primer domicilio conyugal. El cambio de nacionalidad de los esposos es uno de ellos, no tendrá influencia sobre el régimen de los bienes. Artículo 131. Administración. Bajo el régimen de comunidad absoluta o el de comunidad de gananciales, ambos cónyuges administrarán el patrimonio conyugal, ya sea de forma conjunta o separadamente. Cada cónyuge o conviviente tiene la libre disposición de los bienes que se encuentran inscritos a su nombre en los registros públicos, sin perjuicio de responder ante el otro por la disposición que hiciera de los bienes comunes. Artículo 132. Oposición. Cualquiera de los cónyuges pueden oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar en perjuicio del patrimonio conyugal. También puede pedir al juez
que haga cesar la administración de otro cónyuge, así como que modifica el régimen económico del patrimonio por la separación de bienes, cuando el otro cónyuge incurra en negligencia, incapacidad o imprudencia en la administración de patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. Artículo 133, derogado. Artículo 134, derogado. Artículo 135, responsabilidad de los bienes comunes, de las obligaciones que contraiga cualquiera de los cónyuges para el sostenimiento de la familia, responderán los bienes comunes y estos fueren insuficientes los bienes propios de cada uno de ellos. Artículo 136, hechos ilícitos. La responsabilidad civil por hechos ilícitos de un cónyuge no obliga al otro en sus bienes propios ni en su parte de los comunes. Artículo 137. Deudas anteriores al matrimonio. Las deudas anteriores al matrimonio serán pagadas con los bienes propios del que las contrajo, aun cuando aquel se rija por el régimen de la comunidad. Artículo 138. Gastos de enfermedad y funerales. Los gastos que causaran las enfermedades, así como los que se originen por funerales y lutos o consecuencia de la muerte de un cónyuge o de los hijos de ambos, se reputan de deudas comunes del matrimonio por las cuales son responsables los bienes propios de los cónyuges en el caso de ser insuficiente los comunes. Artículo 139. Disolución de la comunidad de bienes. La comunidad de bienes termina: 1. Por la disolución del matrimonio. 2. Por la separación de bienes y por ser condenado en sentencia judicial firme alguno de los cónyuges por delitos cometidos en contra del otro. Artículo 140. Liquidación del patrimonio conyugal. Concluida la comunidad de bienes, se procederá inmediatamente a su liquidación. Si el régimen económico fuera económico de parcial, los bienes que queden después de pagar las cargas y obligaciones de la comunidad y de reintegrar los bienes propios de cada cónyuge son gananciales que corresponderán por mitad a marido y mujer o a sus respectivos herederos. Artículo 141. El abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él desde el día de abandono los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorecen. En caso de separación de hecho, el cónyuge culpable no tendrá derecho a gananciales durante el tiempo de la separación. Esto dice el artículo 142. Y el artículo 141 menciona el abandono justificado. Artículo 143. Cuando se declare la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere obrado de mala fe no tendrá parte de insubsistencia del matrimonio. Artículo 144. El matrimonio es insubsistente en los casos que enumera el artículo 88. La aclaratoria de insubsistencia puede hacerla de oficio el juez con intervención de los cónyuges y del Ministerio Público. Artículo 145. Anulabilidad del matrimonio. Es anulable el matrimonio cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, dolo o coacción. 2. Que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación siempre que por su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. 3. De cualquier persona que padezca de incapacidad mental al celebrarlo o encubrir la muerte del cónyuge con el cónyuge sobreviviente. Artículo 146. Error o dolo. El error que hace anulable el matrimonio es el que recae sobre la identidad personal del otro contrayente o se produce por la ignorancia de algún defecto sustancial del mismo de tal gravedad que haga insoportable la vida en común y constituya un peligro para la prole. La acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado dentro de los 30 días de haberse dado cuenta del error o del dolo. Artículo 147. Violencia. La anulación por motivo de coacción corresponde demandarla al contrayente agraviado dentro de 70 días contados desde la fecha en que cesó la violencia. Amenaza o intimidación en el caso de matrimonio del raptor con la raptada. El término comenzará a contarse desde que la mujer haya recobrado su plena libertad. Artículo 148. Ejercicio de las acciones. La anulación del matrimonio por ocurrir en el caso del inciso 2 del artículo 145 puede pedirse por cualquiera de los contrayentes sin la impotencia relativa, pero si fuera absoluta, el cónyuge
imputente no podrá demandar la nulidad. La acción deberá ser ejercida dentro de los 6 meses de haberse efectuado el matrimonio. Artículo 149. La acción de nulidad en el caso del inciso 4 del artículo 145 puede ser deducida por el cónyuge inocente, por los hijos de la víctima o por el ministro o Ministerio Público, dentro del término de 6 meses contados para que el cónyuge inocente, desde que tuvo conocimiento de la culpabilidad de su nuevo cónyuge, y para los hijos y el Ministerio Público, desde que se celebró el nuevo matrimonio. Artículo 150. La nulidad por incapacidad mental de uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, madre o tutor de incapacidad y por el Ministerio Público dentro de los 60 días contados desde que tengan conocimiento del matrimonio. Artículo 152. La declaración de nulidad o de insubsistencia del matrimonio se mandará a publicar por el juez en el diario oficial y se comunicará a los registros civiles y de la propiedad para que se vean las cancelaciones o anotaciones correspondientes. Párrafo séptimo de la separación y del divorcio. Artículo 153. El matrimonio se modifica por la separación y se disuelve por el divorcio. Artículo 154. Separación y divorcio. La separación de personas así como el divorcio podrán declararse: 1. Por mutuo acuerdo de los cónyuges y 2. Por voluntad de uno de ellos mediante causa determinada. La separación o divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges no podrá pedirse sino después de un año, contando desde la fecha en que se celebró el matrimonio. Artículo 155. Causas. Son causas comunes para obtener la separación o el divorcio: 1. La infidelidad de cualquiera de los cónyuges. 2. Los malos tratamientos de obra, las riñas, disputas continuas, las injurias graves y ofensas en el honor, y en general la conducta que haga insoportable la vida en común. 3. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro de los hijos. 4. La separación o abandono voluntario de la casa conyugal o la ausencia motivada por más de un año. 5. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio a un hijo concebido antes de su celebración, siempre que el marido no haya tenido conocimiento del embarazo antes del matrimonio. 6. La incitación del marido para prostituir a la mujer o corromper a los hijos. 7. La negativa infundada de uno de los cónyuges a cumplir con el otro o con los hijos comunes de los deberes de asistencia y alimentación a que está legalmente obligado. 8. La disipación de la hacienda doméstica. 9. Los hábitos de juego, embriaguez o el uso indebido y constante de estupefacientes cuando amenazar en causar la ruina de la familia o constituyan un continuo motivo de desavenencia conyugal. 10. La denuncia del delito o acusación calumniosa hecha por un cónyuge contra el otro. 11. La condena de uno de los cónyuges en sentencia firme por delito contra la propiedad o por cualquier delito común que merezca pena mayor de 5 años de prisión. La enfermedad grave, incurable y contagiosa perjudicial al otro cónyuge o a la descendencia. Número 13. La impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que por su naturaleza sea incurable y posterior al matrimonio. La enfermedad mental incurable de uno de los cónyuges que sea suficiente para declarar la interdicción. Y 15. Asimismo, en causa para obtener el divorcio o la separación de personas declaradas en sentencia firme. Artículo 156. Se presume voluntario o el abandono motivada la ausencia a que se refiere el inciso 4 del artículo anterior. La acción podrá ser promovida por cualquiera de los cónyuges. Artículo 157. No son causa de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos en convivencia o con el consentimiento del otro cónyuge, o cuando después de consumados y conocidos por el otro han continuado los cónyuges viviendo. Artículo 158. ¿Quién puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada? El divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. Párrafo octavo. Efecto de la separación y el divorcio. Artículo 159. Son efectos civiles comunes de la separación y del divorcio los siguientes: 1. Liquidación del patrimonio conyugal. 2. El derecho a alimentos a favor de la cónyuge inculpable en su caso. Y 3. La suspensión o pérdida de la patria potestad cuando la causal de la separación o divorcio la lleve consigo y haya petición expresa de parte interesada. Artículo 160. Son efectos propios de separación, además de la subsistencia del vínculo conyugal, los siguientes: 1. El derecho del cónyuge inculpable de la sucesión intestada.
del otro cónyuge y el derecho de la mujer de continuar usando el apellido del marido. Artículo 161. Es efecto propio del divorcio la disolución del vínculo conyugal, que deja a los cónyuges en libertad para contraer nuevo matrimonio. Artículo 162. Protección a la mujer y a los hijos. Desde que el momento en que sea presentada la solicitud de separación o de divorcio, la mujer y los hijos quedarán bajo la protección de la autoridad para la seguridad de sus personas y de sus bienes, y se dictarán las medidas urgentes que sean necesarias. Los hijos quedarán provisionalmente en poder del cónyuge que determine el juez hasta que se resuelva en definitiva, a no ser que causas graves obliguen a confiarlos a tutor provisional. Artículo 163. Mutuo acuerdo. Si la separación o el divorcio se solicitaran por mutuo acuerdo, los cónyuges deberán presentar un proyecto de convenio sobre los puntos siguientes. A. 1. A quien quedan confiados los hijos habidos en el matrimonio. 2. Por cuenta de quien de los cónyuges deberá ser alimentados y educados los hijos, y cuando esta obligación pese sobre ambos cónyuges, en qué proporción contribuirá cada uno de ellos. 3. ¿Qué pensión deberá pagar el marido a la mujer si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades? Y 4. Garantía que se preste para el cumplimiento de las obligaciones que por el convenio contraigan los cónyuges. Artículo 164. Obligación del juez. Para el efecto expresado en el artículo anterior, el juez, bajo su responsabilidad, debe calificar la garantía y, si está a su juicio no fuere suficiente, ordenará su ampliación de manera que lo estipulado asegure satisfactoriamente las obligaciones de los cónyuges. Artículo 165. Si la separación o el divorcio se demandaran por causa determinada, deberá el juez resolver las cuestiones a que se refiere el artículo 163. Pero tanto en este caso como en el mutuo acuerdo, no podrán declararse la separación o el divorcio mientras no estén suficientemente garantizada la alimentación y la educación de los hijos. Artículo 166. ¿A quién se confían los hijos? Los padres podrán convenir a quién de ellos se confían los hijos, pero el juez, por causas graves y motivadas, puede resolver en forma distinta, tomando en cuenta el bienestar de los hijos. Puede también el juez resolver sobre la custodia y cuidado de los menores, con base en estudios o informes de trabajadores sociales o de organismos especializados en la protección de menores. En todo caso, cuidará de que los padres puedan comunicarse libremente con ellos. Artículo 167. Obligación de los padres separados. Cualesquiera que sean las estipulaciones del convenio de la decisión judicial, el padre y la madre quedan sujetos, en todo caso, a las obligaciones que tienen para con sus hijos y conservan el derecho de las relaciones con ellos y las obligaciones de vigilar su educación. Artículo 168. Obligación del juez respecto a los hijos. En cualquier tiempo, el juez podrá dictar o a pedido de uno de los padres o de uno de los parientes consanguíneos o del Ministerio Público la providencia que considere beneficiosas para los hijos y que sean requeridas por hechos nuevos. Artículo 169. Pensión a la mujer. La mujer inculpable gozará de la pensión alimenticia a que se refiere el inciso 3 del artículo 163, la cual será fijada por el juez si no lo hicieren los cónyuges, teniendo en cuenta las posibilidades de quien debe prestarla y la necesidad de quien ha de recibirla. La mujer gozará de la pensión mientras y no contraiga nuevo matrimonio, y el marido inculpable tendrá el mismo derecho solo cuando esté imposibilitado para dedicarse a trabajos que le proporcionen medio de subsistencia y no contraiga nuevo matrimonio. Artículo 170. Liquidación del patrimonio conyugal. Al estar firme la sentencia que declare los de subsistencia o nulidad del matrimonio o la separación del divorcio, se procederá a liquidar el patrimonio conyugal en los términos prescritos por las capitulaciones por ley o por las convenciones que hubiera celebrado los cónyuges. Artículo 171. Pérdida del apellido. La mujer divorciada no tiene derecho a usar el apellido del marido. Artículo 172. Efectos. Los efectos y consecuencias de la insubsistencia o de la nulidad del matrimonio, así como de los de la separación y del divorcio, se regirán en cuanto a las personas por las leyes del país donde hayan sido decretadas. Capítulo 2 de la unión de hecho. Artículo 173. ¿Cuándo procede a aclararla? La unión de hecho de un hombre y de una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante el alcalde de su vecindad o un notario para que produzca efectos legales, siempre que exista un lugar y la vida en común se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante sus familiares y relaciones sociales, cumpliendo los fines de procreación, alimentación y educación de los hijos
y de auxilio recíproco. Artículo 174. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en que acta que levantará el alcalde o escritura pública o otra notarial si fuese requerido un notario. Identificados en forma legal, declaración bajo juramento, sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, residencia, profesión, oficio, día en que se principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades y bienes adquiridos durante la vida en común. Artículo 175. Aviso al registro civil. Dentro de los 15 días siguientes, el alcalde o notario dará aviso al registro civil jurisdiccional para que proceda a la inscripción de la unión de hecho, oficina que se entregará a los interesados constancia y dicha inscripción la que producirá iguales efectos que la certificación de matrimonio. La falta de este aviso será sancionado con una multa de 5 quetzales que impondrá el juez local a solicitud de parte. La certificación del acta municipal o del testimonio notarial se presentará al registro de la propiedad si se hubiera declarado inmuebles como bienes comunes. Artículo 176. Enajenación de bienes. Los bienes comunes no podrán enajenarse ni grabarse sin consentimiento de las dos personas mientras durante la unión y no se haga liquidación ni adjudicación de los mismos. Artículo 177. Unión de menores. No podrá aceptarse ni declararse unión de hecho de menores de edad bajo ninguna circunstancia. Artículo 178. Solicitud de reconocimiento judicial. También puede solicitarse el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las partes, ya que por existir oposición o por haber muerto la otra, en cuyos casos deberá presentarse el interesado ante el juez de primera instancia competente, quien en sentencia hará la declaración de la unión de hechos si hubiera sido plenamente probada. En dicha declaración fijará el juez el día o fecha probable en que la unión dio principio, los hijos procreados y los bienes adquiridos durante ella. La certificación de la sentencia favorable del demandante deberá presentarse al registro civil y de la propiedad si hubiera bienes inmuebles para que se proceda a las respectivas excepciones. Artículo 179. Término. La acción que se refiere al artículo anterior deberá iniciarse antes de que transcurran 3 años desde que la unión cesó, salvo al derecho de los hijos para demandar en cualquier tiempo la declaración judicial de la unión de hecho de sus padres para el solo efecto de establecer su filiación. Uniones ilícitas. La mujer que a sabiendas, artículo 178, uniones ilícitas. La mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer y el hombre que a sabiendas de la mujer tiene registrada su unión con otro hombre hicieron vida común no gozarán de la protección de la ley, mientras la unión registrada no hubiera sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. Artículo 181. Preferencia en varias uniones y en el caso de que varias mujeres igualmente solteras demandaran la declaración de la... Artículo 180. Uniones ilícitas. La mujer que a sabiendas que el varón tiene registrada su unión de hecho con otra mujer y el hombre que a sabiendas que la mujer tiene registrada su unión con otro hombre hicieron vida común no gozarán de la protección de la ley mientras la unión registrada no hubiere sido disuelta legalmente y liquidado los bienes comunes. Artículo 181. Preferencia en varias uniones. En el caso de varias mujeres igualmente solteras demandaren la declaración de la unión de hecho con el mismo hombre soltero, el juez hará la declaración únicamente a favor de aquella que probare los extremos previstos en el artículo 173 y en igualdad a las circunstancias de la declaratoria se hará en favor de la unión más antigua. Lo dispuesto en este artículo es aplicable siempre que las declaratoria respectiva o bien la fecha en que ocurrió la muerte de la persona con quien se mantuvo la unión de hecho. Artículo 182. Unión de la inscripción. La unión de hecho inscrita en el registro civil produce los siguientes efectos. 1. Los hijos nacidos después de 180 días del efecto fijada como principio de la unión de hecho y los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que la unión cesó se reputan hijos del varón con quien la madre estuvo unida, presunción contra la cual se admite la prueba de contrario. 2. Si no hubiera escritura de separación de bienes, los adquiridos durante la unión de hecho se reputan bienes de ambos, salvo la prueba de contrario que demuestre que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito o con el valor que el bien fue adquirido por uno solo de ellos, a título gratuito o con valor de permuta de otro bien de su exclusiva propiedad. 3. Derecho de una de las partes a solicitar la declaratoria de ausencia, la otra declaratoria pedir la cesación de su unión, la ausente liquidación del haber común y adjudicación de los bienes que le corresponden. Artículo 4. En caso de fallecimiento de alguno de ellos, el sobreviviente puede pedir la liquidación del haber
común y adjudicación de bienes, al igual que en el caso de liquidación. 5. Sujeción del hombre y la mujer, los derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio. Artículo 183. Cese de la unión. La unión de hecho puede cesar por mutuo acuerdo de varón y mujer en la misma forma que se constituyó por cualquier de las causas señaladas en el artículo 155 para el divorcio y la separación, en cuyo caso la cesación deberá ser declarada judicialmente. La cesación de la unión de hecho por mutuo acuerdo deberá hacerse constar ante el juez de primera instancia de domicilio de los convivientes o ante un notario, pero para que se reconozca y se ordene la anotación respectiva en el registro civil debe cumplirse previamente con los que se dispone el artículo 163 de este código con respecto al divorcio de los cónyuges. Artículo 184. El varón y la mujer cuya unión de hecho consta en la forma legal se heredan recíprocamente el intestado en los mismos casos que para los cónyuges determinen este código. Las disposiciones de este código relativas a los deberes y derechos que nacen del matrimonio y del régimen económico de este tienen validez para las uniones de hecho en los que fueren aplicables. Artículo 185. Aviso al registro. Terminadas las diligencias de la cesación de la unión y satisfechas las exigencias legales, la autoridad que haya intervenido en ellas o en el notario que autorice la escritura de separación, liquidación y adjudicación de bienes dará aviso al registro civil en el que se escribió la unión de hecho para que se haga la anotación correspondiente. Artículo 186. Libertad de Estado. La separación una vez registrada deja libres de Estado a hombre y mujer, pero sin que esto perjudique las obligaciones que ambos tienen que cumplir con respecto a los hijos, quienes conservarán íntegros sus derechos a ser alimentados, no obstante cualquier estipulación de los padres. Artículo 187. Matrimonio de uno de los unidos de hecho. Para que pueda autorizarse el matrimonio de cualquiera de los dos que haya hecho vida que estuviera registrada en este indispensable que se proceda a cumplir lo que preceptuado en el artículo 183. Artículo 189. Matrimonio de los que están unidos de hecho. Cuando las personas ligadas por unión de hecho desearen encontrar matrimonio entre sí, la autoridad respectiva o el notario a quien acudieren le efectuará como solo presentar certificación de la inscripción del registro civil en la cual consta de dicha circunstancia. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos del matrimonio los hijos habidos antes de su celebración y durante la unión de hecho. Capítulo 3 del parentesco. Artículo 190. Clases de parentesco. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace de la adopción y solo existe entre los participantes, entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes pero no forman grado. Artículo 191. Consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Artículo 192. Afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Artículo 193. Grado. El parentesco se gradúa por el número de generaciones ascendientes común en forma línea. Artículo 195. La línea es recta cuando las personas descendientes unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común pero no descendiente de unas de otras. Artículo 196. En la línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, tanto como personas sin incluirse la ascendencia común. Artículo 197. En línea colateral, los grados se encuentran igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común y bajando desde este hasta el otro pariente. Artículo 198. El parentesco de afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad y concluye con la disolución del matrimonio. Capítulo 4. Paternidad y filiación matrimonial. Artículo 199. Paternidad del marido. El marido es padre e hijo concebido durante el matrimonio aunque éste sea declarado insubsistente, nulo o anulable. Se presume concebido durante el matrimonio. El hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y 2. El hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Artículo 200. Prueba en contrario. Contra la presunción del artículo anterior no se admiten otras pruebas que la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico o ADN, así como haber sido físicamente imposible al marido tener acceso con su cónyuge en los primeros 120 días de los 300 que precedieron al nacimiento, por ausencia, enfermedad, impotencia o cualquier otra circunstancia. Artículo 201. Impugnación por el marido.
El nacido entre los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no puede tener lugar si antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez. Si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, firmó, consistió que se firmara su nombre, la partida de nacimiento y pues, si por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido. Artículo 202. La filiación del hijo nacido después de los 300 días de la disolución del matrimonio podrá impugnarse por el marido, pero el hijo y la madre tendrán también derecho para justificar la paternidad de aquel. Artículo 203. Adulterio de la madre. El marido no puede impugnar la paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio, alegando el adulterio de la madre, aun cuando ésta declare en contra de la paternidad del marido, salvo que se le hubiere ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso sí podrá negar la paternidad, probando todos los hechos que justifiquen la impugnación. Si el marido se le hubiere declarado en estado de interdicción, podrá ejercitar su derecho su representante legal. Artículo 204. Término. La acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intestarse judicialmente dentro de los 60 días contados desde la fecha de nacimiento, si está presente desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge, si estaba ausente o desde el día en que escribió el hecho, si se le ocultó el nacimiento. Los herederos del marido solamente podrán continuar la acción de impugnación de la paternidad iniciada por él, pero este derecho podrán ejercitarlo únicamente dentro de 60 días contados desde la muerte del marido. Artículo 205. Acción de los herederos. Podrán asimismo impugnar la filiación el hijo fuere póstumo o si el presunto padre hubiere fallecido antes de que transcurriera el plazo señalado en el artículo anterior. Los herederos deberán iniciar la acción dentro de 60 días contados desde que el hijo haya sido puesto en posesión de los bienes del padre o desde que los herederos se vean turbados por el hijo de la posesión de la herencia. Artículo 206. Derechos de la mujer encinta. En caso de separación o disolución del matrimonio, la mujer que esté encinta deberá denunciarlo al juez o al marido en el término de 90 días contados desde su separación. Asimismo, si la mujer quedara encinta a la muerte del marido, deberá denunciarlo al juez competente dentro del mismo término a fin que en un u otro caso se tomen las disposiciones necesarias para comprobar la efectividad del parto en el tiempo legal y establecer la filiación. Artículo 207. Nuevas nupcias de la madre. Si disuelto un matrimonio, la madre contrajera nuevas nupcias dentro de los 300 días siguientes a la fecha de la disolución, el hijo que naciere dentro de los 180 días de celebrado el segundo matrimonio se presume concebido en el primero. Se presume concebido en el segundo matrimonio el hijo que naciere después de los 180 días de su celebración, aunque se esté dentro de los 300 días posteriores a la disolución del primer matrimonio. Contra estas presunciones es admisible la prueba a que se refiere el artículo 200. Artículo 208. En todo juicio de filiación será parte la madre si viviere. Correcto. Ha sido para mí un honor haberles compartido estos artículos del Código Civil y suscríbanse a mi canal. Chao.